venía hacia la parte inferior de la porción petrosa y este se llamaba el seno sigmoides. ¿Llegaba hasta dónde? Hasta el foramen yugular. Ok, de ahí vamos a ver ahora esta parte anterior, donde veamos estas granas venas oftálmicas, que teníamos dos, Superiores la superior y la inferior. Y vean cómo desembocaba a esta estructura que es el seno intracavernoso, ¿sí? Y que estos dos son los senos cavernosos. ¿Dónde están? Hay uno que no supo los senos cavernosos. Ah, no. Bueno, aquí están los senos que cavernosos, y de los senos cavernosos iba a llegar este seno que es el esfeno parietal, y aquí faltaba una venita. ¿Cómo se llamaba la vena? La cerebral que mayor. Entonces la cerebral mayor y el esfeno parietal formaban este que era el seno cavernoso. Y luego vean cómo el seno cavernoso se divide en dos. Uno que se va por la parte superior de la porción petrosa, que se llama el seno petroso que superior, y este que viene acá que se llama el seno petroso que inferior. Y vean cómo el inferior llega también al foramen que yugular, y ahí se unen los dos, el sigmoideo y el petroso inferior, y entre los dos van a formar la que yugular. Y por ahí se va a pasar toda la sangre hacia ¿dónde? Hacia el atrio del lado derecho, después pasa al ventrículo derecho, de ahí se va al pulmón por la arteria pulmonar, luego regresa por 4 venas pulmonares, se origina del lado izquierdo, y luego va al ventrículo izquierdo, y de ahí se envía toda la sangre hacia el todo derecho. Eso ya ustedes lo saben. Se origina, entonces se origina de esos dos senos. En la confluencia también llega la cerebral magna. Es que eso no lo puso. No, la cerebral magna llega al recto. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de los senos? Ok, cuando vayamos al anfiteatro, ustedes no son, o si han sido buenos observadores, pero ahí se ven estos senos y se ven como surcos. No sé si se acuerdan del yugular, pero se veía como un surco que estaba para acá y otro que estaba para acá. Se ven bien los surcos de los senos. Pues ahí les voy a preguntar los surcos, qué seno es el que está ahí. Igual que en el transverso, en la protuberancia occipital interna se veían los surcos, que muchas veces se confundían con la línea nucal por dentro, pero por dentro no hay línea nucal, sino era el surco de estos senos. ¿Tienen alguna duda, pregunta? No. ¿Ya quedó todo claro? Sí, sale. Ya, ahorita vas a poner la otra, ¿no? Nada más vamos a explicar que se quede. Bueno, entonces habíamos quedado que esta era la dura madre que cerebral. Faltaba ver la dura madre que espinal. Vamos a ver cuál es la diferencia entre la dura madre cerebral y la dura madre espinal. Entonces, la dura madre espinal vamos a ver qué diferencia hay. Por lo tanto, pues vamos a dibujar un cuerpo vertebral. Tendríamos un cuerpo vertebral y en el centro proceso espinoso, proceso transverso y el cuerpo. Usted es un artista de verdad. Y este sería el foramen ¿qué? Vertebral. En el centro de este foramen vertebral vamos a encontrar a la médula ¿qué? Espinal. Por lo tanto, a un lado de la médula espinal vamos a encontrar, ¿a quién creen? Las arterias vertebrales. A la dura madre. ¿Qué diferencia hay entonces con la dura madre cerebral? Que la dura madre cerebral está adosada al hueso y esta no está adosada al hueso, porque vean el espacio que deja. Entonces aquí sí existe realmente este espacio. Entonces, ¿cómo se llama el espacio que está entre la dura madre y el hueso? Vean, aquí sí existe el espacio epidural. No como en el caso
cerebral en donde está completamente pegado hacia el hueso y que solamente se va a marcar en el caso de que se lesione una arteria y que se forme un hematoma. Ahí sí se expande Y ese. ahí es donde se va a requerir El- anestesia. El espacio epidural es el que está entre dura madre y ¿qué, perdón? Y hueso. Entonces, ¿qué pasa con la médula espinal? Pues por acá salen los nervios ¿qué? Espinales, y estos nervios espinales atraviesan ese espacio que se llama el espacio ¿qué? Epidural, y por eso es lo que ustedes decían. Los anestesiólogos en ese espacio es donde van a poner la anestesia para bañar a estos nervios que están saliendo y que pierdan la sensibilidad. Espinales. Espinales. Entonces, cuando llega aquí la dura madre, va a envolver a estos nervios hasta acá y van a quedar estos nervios en este espacio que se llama el espacio epidural. Y después pues, ya veríamos que estarían las siguientes capas. Tendríamos la aracnoides y después tendríamos la pía madre. Pero si se dan cuenta, en esta parte de la espinal sí están pegadas las tres completamente a la médula espinal, no como en el caso de la cerebral, que está pegada más al hueso. Nosotros estamos pegados al hueso y nosotros Y en la otra está separada completamente. ¿Tienen alguna duda? Pregunta. Bueno, vamos a pasar a ver entonces las otras dos que nos faltaron, que era la aracnoides y la pía madre. Vamos a verlas juntas porque se relacionan las dos. La más difícil ahora, ¿verdad? ¿Cuál es la película más difícil? Esta, la verdad. Esta era la dura madre, porque forma los senos, forma repliegues, los otros. Sí, ya no te vamos a hacer esto bien fácil. Vamos a ver la aracnoides y la pía madre, las vamos a ver juntas. Entonces aquí tendríamos la aracnoides y aquí tendríamos la pía madre. Y entonces aquí tendríamos la dura Vale. madre. Y ya sabemos que entre la dura y el hueso existe un espacio que se llama el espacio ¿qué? Epidural. Entre la dura y la aracnoides, subdural. Y entre la aracnoides y la pía madre, subaracnoideo. Vamos a ver entonces que la aracnoides está relacionada con la pía madre porque la capa de la aracnoides se va a unir a la pía madre por medio de unas estructuras como si fueran unas bandas como telaraña que se llaman las trabéculas aracnoideas. Se va a unir la aracnoides a la pía madre. Por medio de las trabéculas aracnoideas. Y vean, eso se va a encontrar en qué espacio. En el espacio subaracnoideo. Si yo pusiera aquí la dura madre, el espacio que existe entre la dura madre y la aracnoides, que es el subdural, es completamente ¿qué? Libre. No hay ninguna obstrucción. Sin embargo, aquí no. Aquí se forma como una telaraña en medio, entonces tiene que pasar todas esas obstrucciones el líquido céfalo-raquídeo. Y entonces me une el aracnoides con la pía madre. Dicen que la pía madre es una capa tan delgada que muchas veces no se ve y que lo único que podemos saber es porque al cerebro le da una coloración brillosa. ¿Ya lo conocían? Hay uno que ni te conoce. Él es el encargado del anfiteatro. Él saca nuestros cadáveres. Ustedes más los ven allá, pero esa es obra de él. Entonces él es el que nos mantiene completamente bien. Él es el que nos ayuda a sacar los cadáveres. Entonces para que lo conozcan.
Ya. Ok, y esto entonces nos complica la existencia. ¿Por qué? Porque en esas trabéculas no solamente están las trabéculas, sino van vasos sanguíneos, como pequeños vasos, como arterias, pero también van venas. Y son tan pequeñas que un aumento en la presión de esas arterias o esas venas, ¿qué les puede pasar? Se puede romper. ¿Y en qué pacientes creen que se rompen esas arterias y esas venas pequeñitas? Meningitis. Cuando se les eleva la presión. O sea, los pacientes que tienen ¿qué? Hipertensión arterial y que no se controla. Es una de las hemorragias más mortales que existe. Una hemorragia de un paciente subaracnoideo. Si no lo tratas inmediatamente, el paciente se te muere. ¿Por qué lo tratan? Es que entonces, Pero si no se ven, ahí les va. Este tipo de pacientes inician con dolor de cabeza, después pierden estado de conciencia y no pasan ni 1 minuto, 2 minutos y pierden, ¿sí?, la respiración. Después vamos a ver que en la parte más inferior, ¿sí?, del cerebro se encuentra el bulbo, donde está el centro respiratorio, y como aumenta la presión, toda la presión se va hacia abajo y van a inhibir el centro respiratorio. Entonces el paciente va a dejar de respirar. Entonces es un paciente que por lo regular llega al hospital, que ya se murió, y que le preguntamos, ¿y qué le pasó? Me empezó a decir que le dolía la cabeza, doctor, y después perdió la conciencia y ya no pudo respirar y ya no llegamos más que aquí al hospital. Y ya sé que tiene, es una hemorragia que, y ya le pregunto, ¿y era hipertenso? Sí, doctor, y no se tomó las pastillas. Ahí está. Hemorragia subaracnoidea. Y entonces, ahora en lugar de que haya líquido cefalorraquídeo, ¿qué creen que hay? Sangre. puedes aumentar. ¿Y cuál es la función? Hay otra hemorragias que dan también, pero que no son subaracnoideas, que se llaman hemorragias parenquimatosas o intraparenquimatosas, y en donde ahí sí nos permite, ¿sí?, que llegue el paciente y hacerle muchas cosas como poderlo operar, pero en este caso pues está en el espacio subaracnoideo, es mucho más difícil. El espacio subaracnoideo es donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Es donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Después les voy a poner unas imágenes en unas tomografías para identificar, por ejemplo, un hematoma epidural, cuando está en el espacio epidural, para identificar un hematoma subdural, y en este caso no se hace hematoma, se hace hemorragia, porque acuérdense que esto está lleno de ¿qué? De líquido, y no se permite hacer un hematoma, sino empieza a recorrer toda la sangre por ese líquido, y no se llaman hematomas, sino se llaman hemorragia subaracnoidea. La primera causa de muerte de los pacientes hipertensos es por hemorragia subaracnoidea. ¿Cómo se llama? Entonces aquí nosotros tenemos que aprender lo de la regla de los 15. Ahora, cuando veamos el líquido cefalorraquídeo, sí, por esto que es importante. A ver, En pacientes con qué? Ah, con hipertensión arterial. sí, Las líneas que están entre las trabéculas es aracnoides, la de arriba y la de abajo es pía madre. este es pía madre y estas son aracnoides. Pía madre. Este es aracnoides y son trabéculas, y esta es la pura pía madre, que van y se sujetan a la pía madre. Es continuación de la aracnoidea, se podría decir. ¿No? ¿Cómo se les llama a esas arterias y venas? Aracnoides. ¿Qué son las hemorragias parenquimatosas? Yo tengo el cerebro, que es este, y se llaman parenquimatosas porque se pone la hemorragia en el parénquima del cerebro. O se llaman intraparenquimatosas porque la hemorragia es dentro del cerebro. Puede ser de las dos. ¿Cuál creen que es más complicada? La intraparenquimatosa, porque imagínate, tienes que perforar el cerebro para poderla drenar. Esta no, esta quitas el hueso y aquí está, y la drenas fácil. No pueden Y ahí la mover. importancia es que cuando veamos el cerebro vamos a ver las áreas de Broca, y que es cada parte tiene una función específica. Entonces, de acuerdo a donde esté la hemorragia y hayas lesionado, es lo que el paciente va a perder.
Por ejemplo, si está en la visión, pues va a perder la visión. Me tocó un paciente, les voy a contar este caso, como 60 años de edad, que empezó con dolor de cabeza y después del dolor de cabeza perdió la visión de un ojo. Y llegó al hospital y me dijo, doctor, estaba bien y de momento me dolió la cabeza y ya no veo con este ojo. Le hicimos una tomografía y ¿qué creen que tenía? Una hemorragia en el área visual de ese ojo y por eso había perdido la visión. ¿Qué hubiese pasado si ese paciente le hacemos una cirugía y le dañamos esa parte? Pues ya no va a ver con ese ojo. Entonces, ¿Y si pudo volver a ver? entonces, todos los pacientes que tienen hemorragias intraparenquimatosas, cuando son quirúrgicas, siempre van a quedar con un daño porque tienen que perforar, ¿sí?, el cerebro. Profe, la diferencia entre una tomografía y una resonancia, ¿qué es? La nitidez. ¿Nunca han visto? Luego les voy a poner una resonancia. O sea, la resonancia se cuenta que estás viendo la anatomía en vivo y en color. Y la tomografía es menos específica. Por eso siempre ahora se recomienda la resonancia, pero la resonancia es más cara, más tardada. No, sí. Por eso no la hacen. Pero es más nítida. ¿Sí volvió a ver? ¿Sí volvió a ver? Sí, porque en el caso de las hemorragias intraparenquimatosas y las hemorragias parenquimatosas, si son menos de 2 centímetros cúbicos de sangre, no se operan, se absorbe sola la sangre. Cuando son más de 2 centímetros, ahí sí es grave porque aumenta la presión intracraneana que te hace que tienes que operarlo inmediatamente. Entonces, desde que tú ves la tomografía, dices, este se va a morir. Es un sangrado abundante y le tienen que, imagínense, la mitad del hemisferio. Pues, Ahí la sangre se ven de diferentes colores, ¿no? se ve blanca en la Blanca. tomografía. ¿Alguna otra? A ver. No, lo mismo. ¿Cuál? No va a ser así, el paciente recuperó la visión. Sí, recuperó la visión porque tenía como de 1 centímetro el sangrado y se volvió a... Igual se le da medicamento, ¿no? No se les da nada, acuérdense que no. Por eso, bueno, ya vamos a hablar de otra cosa que no es, pero hay una enfermedad que así se llama evento vascular cerebral, que es el famoso EVC. El evento vascular cerebral es de 2 tipos. Es un isquémico o trombótico y un hemorrágico. ¿Sí? Al isquémico y trombótico puede ser por un trombo de sangre. Y le tenemos que dar que anticoagulantes. Pero cuando es hemorrágico, ¿cómo le vas a dar un anticoagulante? Entonces, para tratar ese tipo de pacientes, tienes que saber qué hacer. Y por ejemplo, cuando son hemorrágicos, si la hemorragia es menos de 2 centímetros, se absorbe solo y no le tienes que dar nada más que analgésicos, pero que no actúen a nivel de las plaquetas. Ustedes saben que, por ejemplo, casi todos los antiinflamatorios no esteroideos, como el naproxeno, el diclofenaco, la indometacina, el ketorolaco, actúan a nivel de las plaquetas. Por eso usamos el ácido acetil para prevenir que los infartos. Si tú le das eso, le vas a provocar más sangrado. Imagínate si más si le pones heparina o enoxaparina, pues es un sangrado. Entonces, ¿qué tienes que hacer primero cuando te llega un paciente con, se llama déficit neurológico agudo? Luego vamos a ver los déficits neurológicos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la pérdida de la visión como del viejito. Imagínate, yo digo, sí es un EVC y ya le doy anticoagulantes, antiinflamatorios y resulta que era hemorrágico. Le vas a provocar una hemorragia más grande. ¿Sí? Pero si es isquémico o trombótico, ahí sí tienes que iniciar, pero eso solamente lo vas a saber hasta que tienes que la tomografía. Por eso no debes hacer nada, esos pacientes llegan nada, hasta que no tengamos La isquemia. la tomografía. La isquemia es la muerte de tejido, ¿no? No, isquemia es la falta de oxigenación por una obstrucción, y la mayoría de las veces es por obstrucción, ya sea de grasa o sea de un coágulo. Falta de oxigenación. Falta de oxigenación. Oiga, ¿y es suficiente el daño a la corteza para que pierda la visión aun cuando no está dañado el nervio óptico? Sí. Después vamos a ver. Ya te están adelantando ustedes. Pues ya les había platicado algo de eso. Sí, ya les había yo dicho que la corteza cerebral es nuestro disco duro de nuestra computadora. Y habíamos dicho que ahí se guardan todas las que las nocias y las praxias, y ahí se lleva a cabo todo el sistema, por ejemplo, de la visión o del oído. ¿Ustedes saben cómo hicieron el mapa de Broca? Pues lesionaban a la gente, creo. No, porque dicen que una vez un paciente llegó con una varilla aquí que se metió dentro del ojo, atravesó y ese paciente no tenía nada más que no escuchaba. Porque dañó el área de Broca. Se llama el área de Broca, que es el área de la Audición. Y entonces
él se empezó a dar cuenta que cada zona que se dañaba era una función. Y entonces, si yo tengo una área de la visión y se daña, pues vas a perder la visión aunque el nervio esté bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta? No. Ok. Vamos a ver entonces. Ahora sí, para que no hacer el motivo. Doctor, ¿cómo se llamaban las arterias y venas conectadas sobre el primero? Así, arterias y venas aracnoideas. A ver, ponlo así la imagen. Vamos a ver que esta aracnoides, cuando llega al seno sagital superior, va a formar unas prolongaciones que van a estar directamente relacionadas con el seno sagital superior. Y a estas prolongaciones se llaman granulosidades aracnoideas, y que están compuestas por las vellosidades aracnoideas, y que se acuerdan cuando vimos el techo, que veíamos, que decíamos, esas son las impresiones de las granulaciones que aracnoideas, y estas sirven para que por ahí se secrete el líquido cefalorraquídeo hacia el seno sagital superior. Que no se absorbe. ¿Para qué? Perdón. Entonces vean, aquí está el seno sagital superior, y aquí vean cómo sobresale esto, que se llaman las granulaciones aracnoideas, que están compuestas de vellosidades aracnoideas, y estas sirven para secretar el líquido cefalorraquídeo hacia este seno, que es el seno que sagital Superior. Aquí están las granulaciones. También se llaman granulaciones de pasión. Entonces, aquí es donde se va a secretar y se va a ir al seno sagital superior. Del seno sagital superior se va ¿a dónde? A la confluencia de los senos, después se va al seno transverso, seno sigmoides, yugular interna, atrio del lado derecho, ventrículo del lado derecho, arteria pulmonar del lado derecho, los pulmones, y luego se regresa por 4 venas ¿a dónde? Al atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, y de ahí se va hacia todo el cuerpo. Exacto. Y entonces por ahí es donde se drena el líquido cefalorraquídeo. Mañana vamos a ver el líquido cefalorraquídeo y vamos a ver dónde se produce, pero hoy ya estamos aprendiendo dónde se absorbe y se secreta. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un trastorno de estas, ¿sí?, granulaciones aracnoideas, y que ya no sacan el líquido cefalorraquídeo, se queda dentro del espacio subaracnoideo, aumenta la presión intracraniana y me da una enfermedad que se llama hidrocefalia. Entonces la hidrocefalia puede ser porque no se está secretando hacia el seno sagital superior, O se secreta. porque hay una obstrucción o porque hay una sobreproducción de líquido cefalorraquídeo, y eso se le llama una hidrocefalia. Es mentira eso de que la hidrocefalia es agua en el cerebro. No, es un aumento en la cantidad de líquido cefalorraquídeo. Puede ser porque no se secreta, porque está obstruido todo el paso donde pasa el líquido cefalorraquídeo, o porque quien lo produce lo está produciendo De más. de más. ¿Y qué es lo que puede obstruir ahí el paso? Un tumor. Por ejemplo, vamos a ver que donde se produce el líquido cefalorraquídeo es en los ventrículos, y hay un ventrículo que es el tercer ventrículo, y para pasar al cuarto ventrículo pasa por un acueducto que se llama el acueducto cerebral o de Silvio, y ese pasa por el mesencéfalo. E imagínate que produces un tumor en el mesencéfalo y que está donde está el acueducto de Silvio, pues obstruye completamente y ya no deja pasar el líquido cefalorraquídeo y hace que aumente la presión. A ver, pon la que te había dicho, que íbamos a ver mañana, pero por la hora. ¿Cuál era? La de los cisternas. Doctor, Voy. ¿es el aumento del líquido cefalorraquídeo en el espacio aracnoideo o Sí, en el espacio aracnoideo? Pues que puede ser provocado por una obstrucción o sobreproducción del líquido cefalorraquídeo. por obstrucción, porque no se drena o porque se está produciendo más. Ahí está, vean, qué bonito. Esto mañana lo vamos a ver, pero ya quiero. El que me preguntó, vean, aquí está
este que es el tercer ventrículo, y este se llama el acueducto cerebral, y este es el cuarto ventrículo. Entonces imagínate que acá se hace un tumor y vean qué pequeñito está. Lo obstruye. Ándale, que ahí lo obstruye. Entonces ahí provoca un aumento de la presión. Pero no solo eso, sube. Que esté el tumor acá. Ahí, que esté el tumor acá. Aquí. Ahí. O que esté el tumor acá. Entonces va a provocar una obstrucción, no va a avanzar el líquido cefalorraquídeo y va a provocar que aumente la presión intracraneal. Entonces puede ser porque estos producen de más, porque hay una obstrucción en el paso del líquido cefalorraquídeo, y aquí están las vellosidades aracnoideas, vean, o porque estas no secretan al seno sagital que Superior. superior. Aquí se ven mejores, vean las granulaciones. Y aquí este es el seno sagital superior, y aquí se ven. Y todo lo que está aquí adentro se llaman las vellosidades, y estas son las trabéculas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije? Trabéculas Y aquí están aracnoideas. las arterias, ¿ya vieron? Y las venas. Entonces cuando estas se rompen, provocan una hemorragia Subaracnoidea. aracnoidea. Y ahí vean, bueno, ahí se ve mucho mejor que mi dibujito. Para que lo entiendan. Ahí están las trabéculas, y aquí va, este es el espacio subaracnoideo por donde va el líquido. Cefalorraquídeo. Y estas son las arterias. Y aquí es donde están, ¿sí?, las granulaciones que están llenas de vellosidades, donde se va a secretar el líquido hacia el seno sagital superior. Eso lo vamos a volver a repetir mañana, porque mañana vamos a ver la circulación del líquido. Y estas arterias no son como las venas. Ah, bueno, a ver. Después vamos a ver la irrigación del cerebro, y vamos a ver que ahí va a estar las arterias cerebral anterior, la media y la posterior. Sale, nos vemos. Mañana.